buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Carta Ambiental. Hola Javier Garín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Soledad Benítez? Muy bien. Bueno, quedémonos en casa, cuidémonos todos y hoy en el programa vamos a hablar de la semana del Bicentenario, donde vamos a homenajear a Manuel Belgrano. Contanos, Javier, ¿por qué? Es el bicentenario de su fallecimiento, uno de los hombres más importantes de la Argentina, que además fue el primer ecologista del país y uno de los primeros de América Latina. Y sobre este tema vamos a tratar también en Carta Ambiental. Muy bien, además cara poco conocida, ¿no? De Manuel Belgrano, digamos que sabemos que la bandera, es decir, un gran patriota que ha luchado por la independencia de nuestro país, pero la parte sobre su mirada en la ecología es muy importante y hoy la vamos a destacar. Exactamente. Bueno, respecto de, continuando, ¿no? En este marco vamos a hablar con Elio Brailovsky, creo que mandó un mensaje. Antonio Elio Brailovsky es un colaborador habitual de nuestro programa, nos va a hablar también de esto justamente porque él tiene un libro que es la historia ecológica, Sí. una historia de la ecología en Argentina y bueno, uno de los capítulos está dedicado a Manuel Belgrano, ¿no? Y a sus concepciones fisiócratas. Muy bien, eso por un lado. También vamos a entroncar en el marco de este tema, hablar sobre el 17 de junio, que fue el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, por lo tanto también tiene que ver un poco con lo que sostenía Belgrano. Claro, porque Belgrano fue un impulsor de la forestación, Exacto. que hoy es uno de los elementos fundamentales en la lucha contra el cambio climático, como lo viene sosteniendo las Naciones Unidas, y que además permite conservar la humedad de los suelos e impedir que se desertifiquen, ¿no? Exacto. Entonces ya vemos que Manuel Belgrano hace tantos años, hace más de 200 años, estaba propugnando cuestiones que hoy están en el tapete. Están en el tapete y bueno, con mucho conflicto también. Vamos a hablar de agroecología, otra de las cuestiones que planteaba Manuel Belgrano anticipatoriamente, no porque hubiera toda la agricultura era ecológica en esa época, pero él planteaba la necesidad de reemplazar de alguna manera la explotación de la tierra limitada a la ganadería, como existía en el Río de la Plata, Sí. y proponía un país agricultor, ¿no? Exactamente. Bueno, todo tiene que ver con todo y también hay denuncia de algunos oyentes, creo que son de Rosario, donde también van a hablar del tema de la quema y de los humedales y bueno, todo lo que pasa, siguen pasando cosas acá, hasta además de haber una pandemia siguen pasando cosas. Bueno, antes de ir a la lectura de Carta Ambiental, que vamos a leer también la Carta Ambiental de Perón, que tiene que ver también con la soberanía alimentaria y la independencia económica, de la cual también hablaba Belgrano, ¿no, Javier? Claro, está todo entroncado. Y cómo se entronca el pensamiento de Belgrano con algunas propuestas de Perón y con los problemas que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, antes de hacer la lectura de Carta Ambiental, vamos a decir nuestras redes sociales para que se puedan comunicar. A todos nuestros corresponsales comunitarios los seguimos invitando. No dejen de mandar. De participar. Por favor, como siempre. No nos olvidamos de ustedes. Bueno, las redes sociales, como siempre, la fanpage, Javier. La fanpage es ¿qué hacemos con el planeta? Bien, el canal de YouTube es Historia y Política. Historia y Política, videos de programas donde pueden está la lista de reproducción de todos nuestros programas de Carta Ambiental. Exactamente, tenemos Instagram, @cartaambiental y el Twitter, @cartaambiental. Bueno, una vez dicho todo esto, si te parece bien, también vamos a leer los mensajes de nuestros oyentes. Hay muchísimos mensajes, como siempre les agradecemos que se mantengan así en contacto con nosotros. Exacto. Y también hasta nos han mandado una canción que vamos a pasar. La vamos a pasar a la canción. Nos han mandado de Entre Ríos una canción sobre el río Paraná, relacionada con algunos de los temas que estamos... Y con la protección del río Paraná. Tiene que ver exactamente con eso, porque este año ha vivido una sequía terrible. El río se ha quedado sin agua, el río Paraná. Es una cosa de locos. Bueno, están pasando de todo. Bueno, vamos a la lectura de la Carta Ambiental. Exactamente, un párrafo relacionado con el tercer mundo. Bien. Carta Ambiental, bueno, como siempre, Juan Domingo Perón, Javier. Madrid, 1972, meses antes de la conferencia de medio ambiente que se celebró en Estocolmo, la primera conferencia sobre la Tierra.
Él escribió sobre muchos temas. Acá en concreto vamos a leer un pequeño párrafo que tiene que ver con el tercer mundo, la soberanía alimentaria y la independencia económica. Bueno, muy bien. Nosotros, los del tercer mundo, finalmente deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del tercer mundo. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología, a donde rige la economía del mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. Todo esto, ya vamos a ver lo que pensaba Manuel Belgrano de este tema justamente, sí, y cómo se relaciona la soberanía alimentaria con la producción sustentable y con la protección y el cuidado del medio ambiente. Así es, Javier, pero bueno, estamos lamentablemente hoy teniendo que hablar de estos temas. Pero bueno, nuestro programa sirve para concientizar sobre todo lo que tenga que ver y no sé si te parece bien, luego continuamos con el mensaje de Elio Brailovsky para que bueno, todos los oyentes lo puedan escuchar y obviamente nos den su opinión. Muy bien. Bueno, luego de la breve pausa, Javier, y después de haber leído la Carta Ambiental de Perón, tenemos a Antonio Elio Brailovsky. Y vamos a hacerle una pregunta. Bueno. Antonio, ¿qué nos podés decir de la figura de Manuel Belgrano como precursor de la ecología en el Río de la Plata? A menudo, cuando se habla de la relación entre Manuel Belgrano y lo que ahora llamamos concepciones ecológicas, se lo plantea en términos de una especie de curiosidad histórica, cómo este hombre pensaba tan adelantado a su tiempo y en otras cosas que no eran la problemática de su tiempo. Por eso lo importante es plantearnos de qué manera Belgrano estaba respondiendo a una corriente ideológica que era la que le servía para enmarcar su proyecto de país independiente y de continente independiente. Tenemos que recordar las concepciones económicas de la época de Belgrano y allí había dos grandes doctrinas. Una era la doctrina del mercantilismo, que planteaba que el origen de la riqueza está en los metales preciosos. Esta era la doctrina de los reyes. Había sido impulsada por Colbert, ministro de Hacienda de Luis XIV, y llevaba a que el objetivo de los distintos gobiernos, en especial las monarquías, era acumular metales preciosos, riqueza en oro y plata. La doctrina contrapuesta, la de los fisiócratas, estaba planteando que el origen de la riqueza es el trabajo humano aplicado al cultivo de la tierra. Esta doctrina de los fisiócratas es la que adhiere Manuel Belgrano, se origina en algunos autores españoles como Jovellanos y Campomanes, y es la doctrina económica de los pueblos. Se trataba entonces de enfrentar la economía de los reyes basada en el oro y la plata a la economía de los pueblos basada en el trabajo y el cultivo del suelo. Esta idea de que el cultivo de la tierra es la base de la riqueza la adquieren por distintas vías los grandes liberadores de América Latina,
e incluyendo los grandes liberadores de América. En Estados Unidos es la opinión de Thomas Jefferson. En la zona del Caribe, el alemán Alejandro de Humboldt trae estas ideas a América todavía en la época colonial. Uno de sus principales discípulos es Simón Bolívar. Simón Bolívar tiene una cantidad de decretos ecologistas de conservación de aguas, de suelos y de fauna, y en la misma línea el sabio Francisco José de Caldas hace un relevamiento de la naturaleza de lo que hoy es Colombia, justamente para encontrar la manera en que esos recursos naturales puedan ser explotados y aprovechados en un país independiente. En Uruguay, José Artigas toma las mismas ideas cuando plantea una reforma agraria en la que se entreguen las tierras de los latifundistas a los indios y a los negros. Todo esto es una manera de pensar que abarca el continente entero, donde si lo que se hace es poner el acento en el cultivo de la tierra, bueno, esta tierra tiene que ser protegida, tiene que ser cuidada, tiene que ser explotada de un modo racional. Y obviamente los árboles y los bosques que protegen el suelo y que protegen las cuencas hídricas tienen que estar también dentro de estrategias de conservación. En ese sentido, la idea de conservación de Belgrano no era una idea, digamos, de ecologismo romántico, era una idea de lo que hoy llamaríamos sustentabilidad, es decir, el uso productivo de recursos naturales de modo que puedan satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar las de las generaciones futuras. Por eso el cuidado de bosques, propuestas tales como crear escuelas para que los curas de parroquia enseñaran el cultivo de la tierra a la gente que vivía en el campo alrededor de ellos, justamente porque la iglesia era la única institución que ocupaba todo el territorio, la única institución con cobertura territorial, y planteos de independencia económica como la creación de una escuela de náutica y la construcción de buques. Y en eso Belgrano traduce un trabajo muy revelador de George Washington, llamado Si una nación navega por otra, en la cual Washington dice que no puede haber independencia en un país si sus cultivos y sus productos los transporta otra nación. La independencia para Belgrano entonces era independencia económica, y lo que ahora llamamos puntos de vista ecologistas eran una manera de sustentar esa independencia económica. Muchas gracias, Antonio Brailovsky, por tus palabras. Javier, vamos a charlar siguiendo, ¿no?, un poco con el tema que instalamos hoy de nuestro primer ecologista de la patria y creo que de Latinoamérica, Manuel Belgrano. ¿Nos podés vos ilustrar un poco más también? Bueno, un poco lo que decía Antonio respecto a las escuelas económicas a que adhería Manuel Belgrano. Pensemos que él, mientras estudiaba Derecho en España, sí, en sus memorias dice que se dedicó especialmente al estudio de la economía política y de los idiomas vivos, ¿no? Sí. Y estudiando economía
tradujo varios tratados económicos al castellano, Ajá. de François Quesnay y de otros economistas de la época, que adscribían a estas tesis que mencionaba Brailovsky, relacionadas con la importancia del trabajo, Sí. de la tierra, de la agricultura, etc. Tenemos que tener presente que en Argentina, en La Pampa, en el Río de la Plata, Argentina no existía todavía, en el Río de la Plata, había dos explotaciones. Una era la explotación referente a la plata en el Potosí, Sí. las minas de plata, y otra era la explotación del ganado vacuno. Bueno, sí, sí. El ganado vacuno era todo lo que se hacía. No había prácticamente agricultura, salvo en algunas chacras. Estaba muy limitado el trabajo agrícola, y todo se basaba en lo que se llamó la civilización del cuero, es decir, ir a matar vacas, sacarle la carne en el momento que se pudiera sacar, y el resto se tiraba y se dejaba abandonado. Sí, porque había mucho ganado cimarrón. Había mucho ganado Sí. cimarrón que no pertenecía a nadie, A era nadie. simplemente ganado que había crecido espontáneamente por lo que trajo Pedro de Mendoza. Sí, sí, sí. Pedro de Mendoza dejó abandonadas unas vacas, y cuando Se reprodujeron. se reprodujeron solas. Y este era todo digamos, el trabajo que se hacía aquí, era ir a matar vacas y sacarles el cuero, y se vendía el cuero y las plumas de avestruz, es decir, Sí. que era una rusticidad y un abandono total. Era un cuenta con Color Corvo, un viajero de la época, que al pasar por Uruguay se sorprendió a ver los gauderios, que eran los antecedentes de los gauchos, dedicados solamente a eso, no hacían otra cosa, no se hacía otra actividad. Y las vacas, la forma de hacer el asado era muy particular. Sí. Consistía en abrir la vaca por la panza y ponerle Hay la... un inglés Sí, que cuenta no, eso. es con Color Corvo quien lo sí, cuenta. él lo cuenta. Le ponían las brasas adentro de la panza y la volvían a cerrar y la dejaban que se cocinara. Y era todo lo que se hacía. Y Qué horror. el trabajo del cuero y nada más. Y, Sí, después como que eso se industrializa, Claro. entonces, entre comillas. Claro, ¿no? después aparece el saladero. El saladero, El saladero exactamente. para venderle carne a Pero los esclavos en el muchos Caribe. años después, Claro. muchos años después. Ahí aparece la clase terrateniente, surge y vinculada, y especialmente el caso de Rosas, surge vinculada al saladero, la industria del saladero. Claro, claro. Pero Pero bueno, para bueno. no irnos de tema un poco, vamos a hablar ¿Qué era lo de- que decía Belgrano? Claro, Está todo exacto. muy bien con las vacas, pero acá tenemos que tener agricultura. Y sí. Agricultura, hay que trabajar la tierra, porque aparte la explotación de la vacuna era una explotación que requería muy poco trabajo humano, Claro. y que llevaba una enorme cantidad de desperdicio. Además. Entonces, Belgrano proponía que hubiera un desarrollo de la agricultura que era agroecología en esa Sí. época. Entonces, ahora vamos a ver algunas de sus ideas. A ver, Por ejemplo, A ver, él acá. es nombrado por el rey por sus altas dotes intelectuales y por su gran desempeño que tuvo en la universidad. Es nombrado secretario del consulado, y el rey le pide que proponga a los candidatos para los otros consulados que se iban a crear en América. Bien. ¿Qué era el consulado? Era un organismo encargado de promover la agricultura, el comercio y la industria. bien. Entonces, este era el objetivo. Belgrano proponía iniciativas, y cómo las proponía: a través de unas memorias que leía Sí, como sí. secretario del consulado, en donde llevaba propuestas, que hubo propuestas de todo tipo. Por eso fue un adelantado Para y su un época, precursor claro. en un montón de cuestiones educativas, Sí, de sí, industria, etcétera. Sí. Pero un buen espacio de lo que él hacía, de lo que él escribía, estaba dedicado a abogar por la defensa del medio ambiente. Bien. Por ejemplo, en relación al tema de los árboles. Sí, acá tenemos algo para leer. Dice, no se debe menos atención a los montes. Es indispensable poner todo cuidado y hacer los mayores esfuerzos en poblar la tierra de árboles, mucho más en las tierras llanas, que son propensas a la sequedad cuando no están defendidas. La sombra de los árboles contribuye mucho para conservar la humedad. Los troncos quebrantan los aires fuertes y proporcionan 1000 ventajas al hombre. Así es
que conocidas en el día en Europa, se apremia a todos los que hacen nuevos plantíos, señalando por cada árbol que se da arraigado un tanto. Bueno, exactamente. Hoy esta es una solución que se está proponiendo a nivel mundial. Plantar árboles para luchar contra el cambio climático y contra la desertificación. Exacto. Ya lo proponía Belgrano en 1796. Qué bárbaro, ¿no? También agregaba algunos ejemplos. Sí. Tal es, en algunos cantones de Alemania que no se puede cortar árbol ninguno, por propio que sea, para los usos de carpintería, sin antes haber probado que se ha puesto otro en su lugar, añadiendo a esto que ningún habitante de la campaña puede casarse sin presentar una certificación de haber comenzado a cultivar un cierto número de árboles. También asegura, y me es notorio, que en Vizcaya hay mucho cuidado para que todo propietario que corte un árbol ponga en su lugar 3. La verdad, un avanzado total. Claro, está refiriendo costumbres que había en Europa y que él decía, ¿cómo puede ser que en Argentina o en el Río de la Plata lo único que hacemos es ir a matar vacas? Claro. Y tenemos el campo todo abandonado y una de las soluciones que para él eran obvias era que había que llenar la llanura, había que sembrar árboles en la llanura. Claro, él decía esto. En tiempos en que los campos no existían los alambrados, propuso: se podía principiar cercando las heredades o posesiones con los mismos árboles, particularmente las que se destinan para sembrar. Las utilidades que resultan de este método son notorias y se han adoptado en Inglaterra, Alemania y demás países de Europa, incluyéndose igualmente parte de la España, que es la Vizcaya. Los cercos seguramente contribuyen a la fertilidad del terreno, defienden en mucha parte de los grandes vientos y hacen que se mantenga algún más tiempo la humedad. Siendo de árboles, como propongo, pueden franquear leña a los dueños para sus necesidades y frutas en los tiempos en que la naturaleza las dispensa. Y además, con el tiempo podremos tener maderas en abundancia para nuestros edificios y demás usos. Y acaso hacer el servicio de la metrópoli y el comercio de presentarles modos de tener buques a su servicio. Cosa que deberíamos hacer, por eso hay varios proyectos para promover la forestación en el campo. En la provincia que se de Buenos basan, Aires, ¿sabes? sí, hay un proyecto del senador Payares, de ley de árbol, que se basan hay una ley del árbol en Santa Fe que se basan exactamente en los mismos principios que sostuvo Belgrano hace más de 200 años, y está la gran muralla verde que están tratando de construir en África en base a árboles para frenar el avance del Sahara, como muchas veces lo hemos comentado en este programa. Sí. Bueno, también incluyó otra reflexión, ¿te parece que leamos? Bien veo que estas parecerán ideas aéreas a muchos de aquellos que no han detenido su reflexión para meditar y que solo aspirando a lograr las utilidades por sí no han pensado en dejar a sus sucesores medios de que se encuentren su bienestar. Ciertamente no nos cansaríamos en proponerlas si nuestros antepasados hubiesen mirado por nosotros, y lo que es más, si los que aún existen se hubieran aplicado por mera diversión, al menos a algunos ramos de la agricultura. Pero no, señores, solo se ha cultivado superficialmente una pequeña parte del terreno que rodea nuestras habitaciones y sin atender a que los frutos de la tierra son la principal riqueza. Solo se ha pensado que el dinero era la verdadera. Así es que a la plata y oro se han pospuesto infinitos otros medios más útiles a la humanidad en un país todo agricultor como es el que habitamos. Bueno, lo que decíamos hoy al principio, ¿no? Y esa ceguera y esa pequeñez de miras de solo pensar en la ganancia inmediata. Exactamente, en lo inmediato. Sigamos con algunas ideas que él tomaba de los fisiócratas. Sí. Él decía, usanzas, Belgrano consideraba a la agricultura una madre fecunda que proporciona todas las materias que dan movimiento a las artes y al comercio, el verdadero destino del hombre. Lejos de limitarse a esa visión propia de Quesnay, entendía que la producción agropecuaria debería formar un todo indisoluble con la libertad de comercio, que suponía la capacidad de los labradores de vender el precio que más les conviniera, sin ser manipulados por los comerciantes de las ciudades.
Como enseñaba Campomanes, Belgrano concebía la propiedad de la tierra como un derecho natural del hombre, un recurso que debía ser explotado en oposición a la tendencia instaurada a los latifundios. Estas nociones desafiaban a las ideas dominantes, que consideraban al comercio como causa de la riqueza y ponía énfasis en el trabajo de la tierra como valor agregado y manantial de bienes. La idea de Belgrano era una idea integral de la economía. Él decía, porque en esa época estaba esta puja entre los que proponían el comercio como fuente de la riqueza y para la acumulación de metales, y los que proponían la agricultura, y él decía que era un todo, que era el comercio, era la agricultura, era la industria, era fundamentalmente el trabajo, y que los agricultores debían tener que poder manejar el comercio de sus propios productos para no ser currados por los comerciantes de las ciudades, ¿no? Claro. Decía, un país bien dotado de tierra y con habitantes industriosos que saben cultivar la tierra se completa con el comercio, ¿no? Sin comercio será un país miserable y desgraciado. Otras ideas que tienen que ver con no estar destruyendo, no estar arrasando los bienes de la naturaleza. Sí, todo se ha dejado a la naturaleza, más aún esta misma se ha tirado a destruir. Si cabe decirlo así, por todas partes que se recorra, en sus tres reinos, animal, mineral y vegetal, solo se ven las huellas de la desolación. Mirá vos en esa época, ¿no? Y lo peor es que se continúa con el mismo, o tal vez mayor furor sin pensar y detenerse a reflexionar sobre las execraciones que merecemos de la posteridad y que ésta llorará la poca atención que nos debe. Exactamente, ya en esa época se estaba destruyendo. Él, cuando estuvo en las misiones, por ejemplo, encontraba algunos procedimientos que eran para tratar de maximizar las ganancias. Por ejemplo, en el cultivo de la yerba mate, cortaban la planta entera, con lo cual cuando él fue como general al frente del ejército del Paraguay, en el reglamento para los indios de las misiones, además de defender a los indios, prohibió terminantemente que se corte la planta de la yerba mate para evitar la destrucción de ese recurso. Tenía que cortarse las ramas, no arrancar la planta entera como hacían los terratenientes en las misiones en esa época. Qué desconocimiento, ¿no?, de tantas cosas. Bueno, al ver la destrucción de montes y bosques, él manifestaba: perecieron los bosques como el inmenso mar respecto de la corta población que teníamos, y aún tenemos. Si se atiende a los grandes territorios que poseemos y sin atención a las consecuencias, no hay estación que sea reservada para los cortes. Estos se ejecutan a capricho, y hemos visto a los montaraces dar por el pie a un árbol frondoso, en lo más florido de la primavera, solo para probar el filo de las hachas. Lo mismo seguimos haciendo hasta el día de hoy con todos los desmontes que hay. Lo hablamos hace poco. Sí, exactamente. Una reflexión más. Al referirse a los plantíos, afirmaba que debían ser uno de los objetivos principales y protegerlos lo ponía en el rango de las virtudes no teologales, pero sí del nivel de aquellas morales que hacen a la vida de la sociedad, y con más particularidad a la de las provincias que conforman el virreinato del Río de la Plata, cuyas llanuras inmensas así lo exigen, no menos que las necesidades de la gran capital. Hacer plantíos, decía Belgrano, es sembrar la abundancia en todas partes y dejar una herencia a la posteridad. Ahí en esa, él citaba los casos de algunos héroes de la antigüedad, de gobernantes de la antigüedad, por ejemplo de Ciro el persa. Cuenta la historia que cubrió de árboles toda el Asia Menor, y esto lo recordaba Manuel Belgrano en sus memorias. Qué hermoso, decía, es adelantar de este modo la tierra, llenarla de una variedad de escenas tan magníficas como las que presentan los árboles majestuosos. Es en algún modo acercarse a la creación. Catón, en su libro sobre la vida rústica, Catón, el escritor romano, dice que para determinarse a edificar se necesita mucho tiempo y comúnmente no se ejecuta, pero cuando se trata de plantar es absurdo detenerse a deliberarlo, debe plantarse siempre, sin dilación. También elogia
a Virgilio, que además de escribir la Eneida, escribió un libro en donde recomendaba plantar tomillos, pinos y otros árboles aptos para la producción de buena miel. Y recomendaba algunas tareas que se hacían en el Río de la Plata, como por ejemplo las plantaciones de árboles y de especies vegetales de las más diversas que hacía Martín de Altolaguirre, Sí. que entre otras cosas tenía una finca muy cercana donde estamos haciendo este programa, que era la finca Los Tapiales, Sí. que hoy queda en el Mercado en el Central. Mercado Central, Sí. exactamente, y que fue como un núcleo de experimentación de cultivo de especies. Sí, sí, También, por ejemplo, decía, la vicuña o los animales que producen lana. claro, como las ovejas, Claro, sí, todo sí, lo pero que... especialmente las vicuñas, las llamas, Ay, que es una lana que tan era, preciada. que era lo claro. que hacían en esa época. Iban, las cazaban, las mataban para sacarle la lana. No, las Entonces, mataban cuando él- se pueden esquilar Claro, tranquilamente. él planteaba que había que prohibir la matanza Pobres de estos animales. animales y esquilarlos sin matarlos. Claro, como se hace hoy en Lo día. mismo prohibió la matanza de hembras preñadas del ganado vacuno y de los caballos, porque cuando iban a matar en busca de cuero, los gauchos mataban cualquier cosa. Entre otras cosas, mataban las hembras preñadas. Bueno, Qué esto, desastre. esto era parte de las disposiciones que la fuerza, digamos, civilizadora que representaba Belgrano y que era un hombre tan preocupado por el cuidado del medio ambiente. Por todo, ¿no? Exactamente. Por todo. Y por el crecimiento de la patria, estaba ya aconsejando antes de la Revolución de Mayo, en la Secretaría del Consulado. Admirable lo de Belgrano. Una patriada, entre tantas otras, una gran patriada también esto de ver, de luchar, ¿no?, por el medio ambiente en ese momento. Javier, bueno, hacemos una breve pausa, Muy ¿te bien. parece? Bueno, hemos vuelto después de haber charlado acá con Javier un poco de todo lo que ha hecho nuestro héroe patriótico Manuel Belgrano, que no solamente la bandera, ¿no? Y qué grandioso su pasado por nuestra historia. Bueno, habíamos comentado, Javier, de algunas denuncias que habíamos recibido de algún oyente, que esto fue el 16 de junio, ¿no? Lo recibimos Sí. a través de la página. Andrea Paoloni nos Sí. escribió contando algunas cosas de Rosario. Rosario, ¿qué pasó en Rosario? A ver, dice, antes de llamarse Rosario, esta zona en que vivimos se llamaba Pago de los Arroyos. Y ese nombre proviene claramente de que la zona está no solo bordeando uno de los ríos más grandes del mundo, también está rodeada de otros ríos, arroyos y lagunas, es decir, está en medio de un humedal. Lo que los rosarinos conocemos como la isla es una compleja planicie inundable con una biodiversidad que genera paisajes singulares y que podría definirse como un vasto mosaico de humedales. Los humedales son ecosistemas que brindan una enorme cantidad de beneficios ambientales, entre los que se encuentran el albergue de biodiversidad, la captación de nutrientes y contaminantes del agua, el abastecimiento de agua dulce y la amortiguación de inundaciones, entre muchos otros. También cumplen un rol importante respecto al cambio climático, tanto para los procesos de mitigación como para los procesos de adaptación. Es uno de los 5 deltas del mundo que conservan, o conservaban, los rasgos característicos en su estado natural y alberga o albergaba una gran cantidad de especies. Estos incendios son intencionales y tienen Porque como está- objetivo, sí, Está ocurriendo, también nos va a hablar de eso Alberto Aguilar. sí, Está ocurriendo que están prendiendo fuego todo. todo. Están prendiendo Es una fuego locura. todo. O sea, siguen, estas Sí, cosas sí, siguen. sí. Estos incendios son intencionales y tienen como objetivo transformar esas grandes reservas de agua dulce y biodiversidad en suelo para la agroindustria. Son los mismos señores que después, además, se fugan las ganancias y nos dejan las pérdidas monetarias, sociales, culturales y ambientales.
Esto es un ecocidio, no a la quema de nuestros humedales. Bueno, la verdad, fuerte la denuncia que está haciendo. Es fuerte la denuncia y si te parece la acompañamos por la canción del Río Paraná que nos ha enviado Carlos desde Colón, que pertenece a unos artistas. Ponemos la canción y después también tenemos un mensaje de Antonio Aguilar, me dijiste. Exactamente, bueno. Sí. Cuida, cuida el río Paraná. Cuida, 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 ley de humedales ya. La vida y el agua no son para negociar por los intereses de unos pocos. En riesgo está. Entre la basura, las quemas, loteo y feedlot, la fauna nativa peligra por el cazador. Nuestros humedales hay que preservar, son fuente de vida, patrimonio de la humanidad. A los funcionarios les basta canción, hagan su trabajo por la vida de nuestra región. Cuida, cuida, cuida el río Paraná. Cuida, 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 ley de humedales ya. Cuida, cuida, cuida el río Paraná. Cuida, 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 ley de humedales ya. Bueno, luego de escuchar la canción, gracias a la gente de Colón, a Carlos ahí que nos mandó. Y gracias a los intérpretes de la canción. Pero sí, muy buena la iniciativa, está bien porque hay que concientizar sobre este tema. Bueno, vamos a los mensajes de oyentes respecto del último programa, ¿no? Bien. Exactamente. Pichín Pérez, muy bueno el comentario, muy acertado en sus apreciaciones. Sería bueno que aflore después de esto una conciencia de conservación ambiental en cada uno de nosotros. Debemos cuidar nuestra casa grande. Esto se refiere a que el programa anterior tenía que ver que la única vacuna es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí. Olga Nieves González. ¿Y quién va a detener a las grandes corporaciones interesadas en ser la especie extinta más rica del universo? Dios venga a proteger a los pobres y laboriosos y limpie la tierra de estos lacras, dice Olga. Nora Neira, bienvenida Nora. Hola Soledad y Javier, acabo de escuchar el programa. Me pregunto por qué ningún gobierno tuvo en cuenta la Carta Ambiental del General Perón. Data de más de 45 años y tiene una actualidad increíble. Lo mismo nos preguntamos nosotros, ¿no? Así es, Nora. Sobre todo habiendo habido muchos gobiernos peronistas que evidentemente ni lo leyeron a Perón. Lo que dice Jorge Rulli es preocupante. ¿Cómo se sale de esta catástrofe ambiental si la gente no toma conciencia del mal que produce no respetar la naturaleza? ¿Se podrá volver de esta pesadilla en armonía con la naturaleza? Brailovsky, por su parte, nos alerta que no nos distraigan con este desastre para hacer negocios a costa de esta pandemia. Yo no tengo dudas que anteponen la economía a la salud. Muy bueno el proyecto de Carlos Serrati, de las huertas. Suerte el que tiene terrenos desaprovechados para hacer de ellos algo por volver a la naturaleza. Muy buena la reseña histórica del doctor Isidoro Cruz. Gracias por darnos la esperanza que cuando estemos en la pospandemia tengamos aire puro. Se puede volver sin contaminar. Gracias por darnos tanto conocimiento. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Gracias Nora. A todos los que nos escriben. Sí. Muchísimas gracias. Dice María Alejandra Camiña. Por supuesto, muchos científicos afirman que el deterioro ambiental causa la mutación de virus de animales a humanos. Débora Sajama de Jujuy. Débora, querida Débora,
¿Qué tal, Débora? Buen día, muchas gracias por tanto aporte desde su programa radial y tecnológico. Nos hace tomar conciencia cada vez más la importancia de socializar el material aprovechando este medio. Yo lo comparto con el grupo de mujeres de comunidad. Gracias. Muchas gracias, Débora. Están compartiendo nuestro programa en distintos lugares. Incluso hace poquito nos dijeron que lo van a pasar por una radio en de Rauch. En Rauch. Bueno, muchas gracias a Así la gente que de Rauch. Todo el que quiera compartirlo, Sí. está libremente disponible el programa. Ahí está. Tony Corral, Tony querido, bueno, esperemos que te encuentres bien, Tony, gracias, nos dice que está muy bueno el programa. Gracias, Tony. Laura Guas también, otra amiga, también dice que es muy interesante y nos habla de que el general Perón es un visionario. Sonia Eve Vaca, la única posibilidad para evitar el colapso de nuestro planeta. Dice Rubén Galiani, sugiero que desde su programa de radio tomen contacto con el ingeniero agrónomo Gabriel Aris Navarreta y con su esposa, la ingeniera agrónoma Andrea Tortorolo. Tienen una chacra agroecológica que se llama La Bonita en Saladillo. Son docentes en escuelas agropecuarias, co-coordinadores de la Cátedra Libre de Ambiente y Sociedad por convenio académico científico con el ISFD número 16, Juana Paula Manso, y principales referentes de Ecos de Saladillo en la Red Nacional de Acción Ecologista Renace. Personas éticas, con amplísima formación y consecuente militancia ambientalista. Ah, mirá qué bien, Vamos Javier. a ponernos en contacto. Sí, nos vamos a contactar con ellos. Desde Bien. ya los invitamos a participar como corresponsales ecológicos comunitarios. Perfecto, sí, nos vamos a contactar. Bueno, gracias por la sugerencia. Walter Miguel Rosselli. Nos envía un enlace. Un enlace, sí, dice, miren este amigo, solo 20 minutos a duro su participación en un esquema cultural local. Mucho que ver con el programa de Carta Ambiental. La única vacuna, abrazo. Bueno. Sí, porque nos mandó una canción de un artista sanjuanino, creo que participó en San Juan de un festival en donde hablaba justamente también de que la única vacuna es un ambiente sano, ¿no? Seguro. Humberto Ignacio Sotile. Javier, qué alegría escucharte. Te deseo mucho éxito con tu programa. Te quiero mucho, amigazo. Sí, Humberto es un gran amigo, compañero, militante de los derechos de las personas con discapacidad. Bien. Andrea de Melchiore. Faltó el análisis del doctor Javier Garín, reclama. Sí. Bueno, no nos alcanza a veces. A veces no nos alcanza el tiempo. Bueno. Acá tenemos más mensajes. Sí, este es de Paul Marcelo Melendi, que Melendi. siempre nos... A ver qué dice. Hay que descentralizar, mandar la capital provincial a Carmen de Patagones. Si seguimos centralizando quienes vivan en Capital Federal, Conurbano, La Plata, ya es casi imposible vivir hacinados. Aún no empezó el invierno. ¿Qué pasará después del 21 de junio? ¿Cómo viene esta situación pandémica? ¿Tendremos cuarentena hasta el año que viene? ¿Y después qué? ¿Seguiremos hacinando gente? ¿Aprenderemos? ¿Cambiaremos? ¿Seguiremos hacinando? ¿Descentralizaremos? Bueno. La verdad que la Argentina nunca ha descentralizado. No. A ver si alguna vez aprendemos y lo hacemos, ¿no? A partir de esta pandemia. Seguro. Sobre esto tenemos una reflexión que nos hace Alberto Aguilar. Alberto Aguilar, sí. Que es un oyente también que tiene una experiencia de agroecología, que en el próximo bloque le vamos a dar la palabra para que nos cuente qué es lo que está haciendo. Él es de San Pedro, con la mujer, están trabajando en la soberanía alimentaria, en la agroecología y en la búsqueda de un camino alternativo a esta locura de vivir amontonados, hacinados y pasando miseria en las grandes ciudades. Y todo lo que trae, porque estamos pagando las consecuencias no solamente hoy en lo que es la provincia de Buenos Aires, en nuestro país, pero el mundo está pagando las consecuencias de eso con respecto a la pandemia, ¿no? Tenemos que escuchar al general Belgrano, a esto que proponía, de ir a volver a la tierra, de cultivar la tierra, de trabajar la tierra. Todo el tiempo. Y tenemos que descentralizar, como muchas veces lo hemos dicho. Así que después de la pausa lo escuchamos a nuestro amigo Alberto Aguilar. Bueno.
Hola a todos. Ahí para la gente de Estudio Ambiental, Soledad Benítez, Javier Garín. Vamos a transmitirles a ustedes lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿no es cierto? Era tratándolo de hacer a mayor escala. Mi nombre es Alberto Aguilar, soy de San Pedro y junto con mi esposa Susana hacemos huerta agroecológica, huerta orgánica, ¿no es cierto? Agroecológica tradicional, como decimos siempre, porque bueno, nosotros no tenemos certificaciones ni mucho menos, ¿no es cierto? Hacemos el trabajo que hicieron toda la vida nuestros abuelos, nuestros padres y nos lo transmitieron a nosotros. Y en un pequeño predio que nos prestan tenemos una huerta. Allí producimos todo lo que usamos para nuestro sustento diario, ¿no es cierto? Verduras, todo tipo de verduras, plantas aromáticas, que también intercalamos con algunas pilas de flores, gladiolos, también que sirven para alegrar un poco la vista y mantener a raya algunos insectos, ¿no es cierto? Los preparados también para correr las plagas también son todos naturales, ¿no es cierto? No utilizamos ningún tipo de agroquímicos, que tanto daño han hecho por aquí, por esta zona, y distintas zonas de la República, ¿no es cierto? Producimos ya en este momento, tenemos lechuga, selga, cebolla, ajo, estamos viniendo todo eso, ahora pronto va a haber algo de acelga y lechuga para consumo. Y así todo, también tenemos las aromáticas, ¿no es cierto?, con la orilla de la huerta. Allí en este pequeño cuarto de hectárea estamos produciendo de todo un poco. Tenemos el sustento diario y tenemos para vender, sí, una producción también para vender que vamos vendiendo en pequeña escala, pero siempre fruta, verduras, hortalizas, todo sano, muy rico, aparte más rico, ¿no es cierto? Tiene otro sabor, el sabor de siempre, el sabor de antes, un sabor rico. Producimos además también plantas nativas, ¿sí? Con mi señora acá en mi casa tenemos atrás del patio un patio grande y allí sembramos y cultivamos todo tipo de plantas nativas, sobre todo de la zona, talas, espinillos, ceibos, sauces, timbó, etcétera, etcétera. Casualmente ahora tenemos que redoblar esfuerzo porque hace poco, en estos días se están quemando nuestras islas, en enormes incendios de grandísimas proporciones. Aparte en un paseo público que era una pequeña reserva que había aquí en San Pedro, aparecieron todos talados y quemados los sauces y otras plantas. Parece que son los desconocidos de siempre, ¿no es cierto? Entre la corrupción política y que quieren ampliar sus negocios aquí, porque se están ordeñando a toda la costa y han realizado esto. Pero estamos defendiendo ese lugar con los muchos amigos, con los amigos de un grupo que se llama Conciencia Ecológica también. Así que bueno, en cualquier momento vamos a participar de plantaciones como lo hemos hecho siempre. Nosotros cultivamos plantas para donar en estos emprendimientos y vendemos algo para nuestro sustento, ¿sí? Tenemos ahí, es un pequeño vivero, producimos anualmente 500, 600 plantas. También plantas de jardín nativas, que crecen espontáneamente en la zona, aquí en la zona, y son muy bonitas, como las azucenas del río, malvavisco, todas son muy bonitas y bueno, nosotros las cosechamos sus semillas, sembramos y tenemos una pequeña cantidad también para vender y para alegrar nuestro jardín. Es parte de nuestro quehacer diario, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Sí, y también hacemos, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas estas cuestiones, el modelado de la arcilla, ¿no es cierto? Yo recojo la arcilla del río, más ahora con la bajante que hay, y me dedico a hacer algo de alfarería cuando tengo tiempo, ¿no es cierto? Fabrico macetas, algunas artesanías menores, algunas estatuas a veces. Y también damos talleres, he dado talleres en casi todas las escuelas de San Pedro, sobre alfarería aborigen y alfarería creativa, como lo llamo yo. Alfarería creativa durante 15 años, hasta que empezó la cuarentena, en la comunidad terapéutica Los Naranjos, para contención y expresión de los chicos, con muy buenos resultados. ¿Sí? Y bueno, después realizamos cuencos, platos, un montón de cosas con arcilla, a la manera tradicional, sin pintura, sin esmaltes, ¿no es cierto? Parte de nuestro quehacer también. Es lo que hacemos diariamente y tratamos de replicar. Ojalá
se replique en todos lados, ¿no es cierto? Es posible una vida sana, una buena vida, con poco, con muy poco, ¿no es cierto? Nosotros hemos aprendido a hacer muchas cosas menos dinero, pero nos mantenemos con nuestra huerta, con nuestros quehaceres sencillos y es posible hacerlo. Y cuando terminamos de trabajar en la huerta, sí, también nos sumergimos acá en nuestros libros y pintar. Me gusta mucho pintar también. Los recortes de madera que aparecen en la basura los guardo y ahí estoy haciendo una producción de cuadros y dibujos que tienen que ver con distintos temas que nos interesan a todos. Es parte de nuestra tarea. Aquí en San Pedro, años atrás, había una enorme producción de huertas. Ahora se ha reducido muchísimo. Pero hay algunos movimientos, algunos grupos sociales y alguna gente que lo intenta reflotar, ¿eh? Como el grupo Conciencia Ecológica, algunos movimientos sociales están intentando reflotar las huertas para lograr la tan mentada soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Que es algo que muchos de nosotros hemos practicado toda la vida y lo seguiremos haciendo. No lo hacemos por moda, sino por un modo de vida, pero vemos que de acuerdo a los acontecimientos del mundo es el camino a seguir. Ojalá muchos lo puedan replicar y lo puedan hacer. Nosotros en pequeña escala lo estamos haciendo. Y sí, seguimos también, nos gustan mucho las enseñanzas las enseñanzas de Perón siempre presentes y las proféticas palabras de él y las del Papa Francisco también. Totalmente de acuerdo. Eso es un resumen de lo que estamos haciendo. Cualquier cosa nos dicen, si necesitamos ampliarla, más o menos un pequeño resumen de las actividades que hacemos a diario en nuestra huerta, con nuestro cultivo de plantas, con nuestro modelado de arcilla. Y les agradezco mucho la atención de habernos llamado y les envío un saludo muy grande ahí para Javier Garín, para Soledad Benítez y toda la gente de Estudio Ambiental. Un abrazo grande desde San Pedro. Como en las viejas cartas, amigos, postdata, si les interesa, nosotros no compramos alimentos fraccionados ni comida hecha. Nos hacemos nosotros toda la comida. Con nuestros alimentos hacemos nuestra propia comida. Horneamos nuestro pan cuando queremos hacer alguna galletita, alguna masita, como decimos acá. Cuando queremos masitas, alguna torta, se la hacemos nosotros, ¿no es cierto? Horneamos nuestro pan, así que ese es nuestro modo de vida, es nuestra alternativa sana, hacer la propia comida y producir la materia prima, generalmente casi toda, para esa comida, ¿no es cierto? Así que eso es algo que se me había pasado y lo agrego si les interesa. Abrazo. Otro postdata, si les interesa alguna otra actividad que realizamos, ¿no es cierto? Con libros que he recuperado de la basura, en momentos que tenía más tiempo, ¿no? Porque la huerta nos lleva mucho tiempo, pero nos hacemos un tiempo para recolectar libros. Y con parte de esos libros he formado una biblioteca en un sitio de un movimiento social al cual adhiero en las partes buenas, y ahí doné unos 900 libros de cultura general y libros de texto, y armé una biblioteca que se llama ya y va a funcionar ahora cuando esto se normalice, Leopoldo Marechal, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con lo de reciclar, recuperar cosas buenas y cosas buenas para buenas cosas. Formar una biblioteca también, entonces es parte de nuestro trabajo. Aparte de escribir, algunas cositas, algunos libritos que hemos hecho también, de poemas, porque somos bohemios y creativos. Un abrazo grande. Bueno,
Ya, bueno, nuestro programa va llegando a su fin, pero antes de terminar y después de leer, como siempre, al Papa Francisco, Javier, quería comentarte algunas noticias, bueno, vos también las estuviste mirando, acerca, al principio del programa hablamos del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Exactamente, algo contra lo cual ya hablaba, insistimos, Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, ¿no? Exactamente. Bueno, el Ministerio de Ambiente de Nación desarrolló una conferencia virtual acerca de este tema, ¿no? Que es muy importante. Ahora uno que está abordando toda esta cuestión del medio ambiente se va enterando de que hay organismos, de que hay distintas organizaciones que trabajan con respecto a este tema en nuestro país y que, bueno, y que a veces no trasciende mucho la actividad que se hace, ¿no? Exactamente. Y bueno, en esta conferencia se abordaron distintas políticas públicas, iniciativas y también acciones a nivel nacional para prevenir y mitigar los efectos de la desertificación, la degradación de tierras y la sequía. Que en nuestro país esto lo sufre. Sabemos muy bien, nosotros que hemos viajado mucho en el norte argentino. Por los desmontes, volvemos por al esta agricultura tan extractivista, ¿no? Así que padecemos. Sí. Bueno, hay un plan de acción nacional de lucha contra la desertificación, degradación de tierras y mitigación de sequías. Esto también lo lleva adelante el Ministerio de Ambiente Nacional. Es una acción que viene ya hace tiempo y también hay un observatorio, es el Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, ya que Argentina es uno de los pocos países del mundo que cuenta con un sistema con su grado de desarrollo. Yo no lo sabía, me estoy enterando ahora. Esto es en el marco de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Sí, exactamente. Y bueno, tienen como objetivo, ¿no? En el 2030 lograr una neutralidad con la degradación de tierras. Bueno, fue una jornada pero va a haber que revertir acá realmente la forma en que se encara la agricultura extractivista que tenemos, ¿no? Porque mientras no se modifique esto, se va a seguir desertificando y degradando el suelo. Tal cual. Así que bueno, es una buena iniciativa del Ministerio de Desarrollo de Medio Sustentable, Ambiente. De Medio Ambiente. Y bueno, dice que como cada 17 de junio se conmemora esta aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Para el 2020 el lema dispuesto por la ONU es alimentos, forrajes, fibras, producción y consumo sostenibles, enlazando la desertificación y la degradación de tierras con una de sus principales causas, la producción y consumos incesantes a nivel global. O sea, esto es... Bueno, muy bien, lo felicitamos al ministro muy bien, sí, Juan Cabandier, y le proponemos que se fije las iniciativas que hay respecto de la forestación y reforestación en la Argentina. Claro. Una de ellas es este proyecto de ley del senador Pallares, pero hay muchas otras. Sí, hay muchas. Y la verdad, vamos a ver si se lo hacemos llegar, porque como siempre decimos, los árboles son los que van a salvar el mundo. Y como lo decía ya el general Belgrano. ¿Tenés por ahí otra noticia que también sucedió en la semana esta que pasó? Tiene que ver con el acuerdo de Escazú, Javier. Allá había un proyecto que el Ejecutivo Nacional había enviado el año pasado al Congreso. Ahora, como están trabajando virtualmente debido a la pandemia, hubo una reunión de comisión que se desarrolló en modalidad virtual y el ministro, volvemos a mencionar al ministro... Pero le estamos haciendo mucha propaganda, nos va a tener que pagar algo acá el ministro. No, por favor, no. Estamos informando a la población, porque bueno, nuestro programa trata de eso y corresponde y hay que hacerlo saber, porque son cosas que no trascienden. O sea que no, si uno no busca o no... ¿Qué es esta, para el que no sabe, de qué se trata este acuerdo regional de Escazú? ¿Cómo es el...? Es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en toda América Latina y el Caribe. Esto se celebró en Costa Rica en marzo del 2018. Argentina fue un país firmante, se necesitan 11 países para que este acuerdo pueda tener vigencia y hay que ratificarlo. O sea, si bien Argentina lo firmó en marzo del 2018... Sí, lo tiene que ratificar el Congreso. El Congreso lo tiene que ratificar. Lo que pasó en la semana es que ya entró en una comisión, esta es la comisión de exposición, tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue quien expuso
pero la comisión en la que entró el proyecto Y debe ser de Relaciones Exteriores, imagino. Exactamente, Relaciones Exteriores y Culto. Sí, correcto. El Escazú, se llama el Acuerdo de Escazú, ténganlo en cuenta porque Sí. va a ser muy importante. Sí, y sí, sí, tengamos en cuenta también que no es casual que se celebre en Costa Rica, Exacto. porque Costa Rica debe ser el país más adelantado en protección ambiental de América Latina Sí, y sí, de sí, todo el sí. continente americano. Exactamente, bueno. Esto es importante porque siempre se habla de otros países y nunca se lo menciona a Costa Rica, y realmente Costa Rica hace un trabajo fenomenal. ¿Te Sí. parece si nos despedimos con la lectura de Laudato Si? Como siempre, y bueno, y le agradecemos a todos los que participaron en nuestro programa hoy, Javier. Como siempre, bueno, Antonio Brailovsky, a Alberto Aguilera, que nos mandó... Aguilar. Perdón. Bueno, Y las denuncias y las los denuncias. mensajes de los oyentes. Nos vamos a contactar con la gente que nos sugirieron ahí, Exactamente. distintos oyentes, y sigan participando, porque nosotros lo que más queremos es tomar conciencia, que la gente tome conciencia y que la post-pandemia, y bueno, pasar esta Tengamos un pandemia. mundo distinto. Exactamente, que esto no sirva realmente para que podamos hacer un cambio en el modo de vida que estamos Una teniendo, ¿no? reflexión muy breve del Papa Francisco en Laudato Si sobre el maltrato a los animales, que es un tema del cual Lo vamos a hablar. tratar, ¿eh? Sí. En el próximo programa vamos a hablar de eso, porque bueno, también tiene que ver con la pandemia. O sea, todo tiene que ver con todo. Todo lo que nos pasa es consecuencia de algo. Bueno, Laudato Si. Laudato Si, Papa Francisco. La indiferencia o la crueldad ante las demás criaturas de este mundo siempre terminan trasladándose de algún modo al trato que damos a otros seres humanos. El corazón es uno solo, y la misma miseria que lleva a maltratar a un animal no tarda en manifestarse en la relación con las demás personas. Todo ensañamiento con cualquier criatura es contrario a la dignidad humana. No podemos considerarnos grandes amantes si excluimos de nuestros intereses alguna parte de la realidad. Paz y justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse, para ser tratados individualmente, so pena de caer nuevamente en el reduccionismo. Todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos, como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Bueno, muchísimas gracias, Papa Francisco. Y sí, bueno, gracias a vos, Javier, por estar en Gracias, este Soledad. programa. Gracias a los oyentes y a todos sus mensajes. Y nos vemos en la próxima. Buena semana para todos. Y viva el general Belgrano y sí. viva la patria. Viva la patria, así es. Gracias a todos, nos vemos.